Esta semana, en el Capitolio de Washington, se hizo historia cuando la Cámara de Representantes envió los artículos de destitución contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como lo dice la ley. Estos fueron entregados al Senado, que por supuesto se sabía iba a rechazar y lo ha rechazado esta destitución. Pero esto es un símbolo de cómo la frontera se ha convertido en un tema inevitable de la campaña presidencial. Hoy vamos a analizar esta campaña con el conocido analista político Antonio de la Cruz, que se une a nosotros desde Washington. Bienvenido, Antonio. Vamos a comenzar con esta moción de la Cámara para destituir al secretario mayor, que es la primera vez que se hace en muchísimos años un intento de destitución de un secretario. Por supuesto, sabíamos que el Senado lo iba a rechazar, pero en su opinión, ¿esto no echa más leña al fuego al tema de la frontera como parte de la campaña presidencial? Totalmente, es una declaración política fuerte contra la administración Biden y sus políticas, enfocadas especialmente a la gestión de la frontera. Se sabía que no iba a pasar en el Senado, pero moviliza la base electoral para precisamente rechazar las políticas que Biden, la administración, ha tomado con respecto a la migración. En ese sentido, cumple con esa misión de poder, movilizar la base electoral y establecer también, como lo acaba de decir, un precedente, porque es la primera vez después de muchos años, y hacer una presión política, sabiendo que no iba a pasar en el Congreso. Entonces, genera un tema que hasta ahora es un talón de Aquiles para la administración Biden, que es la migración. Como ellos han rechazado las políticas de control de fronteras que venía haciendo el presidente Trump, cuando decía que tenían que permanecer en México, que era una de las políticas. También la parte del muro. Y también tiene críticas de un ala progresista dentro del Partido Demócrata, que considera que los centros de detención no hay condiciones, que es lenta la reunificación de familia, ¿verdad?, de los migrantes, y también los retrasos en los procesamientos de asilo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en una elección de este año donde el voto de esos estados fronterizos van a tener un rol que jugar. Entonces, el levantar desde ahorita la crítica hacia la política de migración de Biden a través del juicio político al secretario Mayorkas es un hecho concreto que permite ganar adeptos a la política republicana. Usted ha mencionado algo que es realmente importante e interesante, que los progresistas tampoco están de acuerdo con la política del presidente Biden de inmigración. Es más, hay un grupo que le llaman los Tres Amigos, en que está Espaillat también, que le están pidiendo a Biden que le dé permiso de trabajo a todos los ilegales aquí en este país. Es correcto, porque ¿cuál era la política de los migrantes por parte de los demócratas? Era que buscan en esa población voto para las elecciones presidenciales, pero en este momento, como lo ha venido manejando, más bien ha creado problemas. Pensaron, por ejemplo, si vemos en Nueva York, en la ciudad, hay una crítica por parte del alcalde, porque ya no tiene recursos para seguir recibiendo inmigrantes y poderlos sostener. Igual sucede en Chicago. O sea, no solamente en los estados fronterizos, también lo tiene en ciudades, ¿verdad?, que son consideradas por ellos que demócratas y que empiezan a también tener diferencia con esa política de Biden. En esta semana, usted sabe, se inició el juicio de Donald Trump por supuesto pago de manera ilegal a una mujer para comprar su silencio, que data de la campaña del 2016. Hay algunas encuestas que dicen que a los votantes no les importa este juicio, pero en su opinión, ¿qué puede hacerle daño político a Donald Trump en los próximos meses con todos estos juicios que tiene? Pienso que el seguir manejando a Trump bajo esta judicialización política, en términos de buscarle cómo sacarlo del juego político a través de una condena
una pena que lo pueda llevar a prisión, es un error por parte de los demócratas, lo están victimizando. Cuando uno ve esas encuestas, y hay una de AP con North reciente, hace 2 o 3 días, uno puede buscar, ellos presentan de una manera quiénes son los que están en favor o en contra, pero si uno ve el medio vaso lleno, uno puede decir que el 67% considera que no actuó el presidente Trump ilegalmente en el caso del dinero por silencio. Asimismo, el 80% no tiene mucha confianza en los jueces y los jurados. Y el 70% cree que no recibe un trato justo de los fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Están victimizando a Trump y eso le da voto a Trump en términos de que ven que el Estado se ha ido contra él por cualquier cosa que consideren justo, pero que no corresponde a un país donde debe haber una democracia y no debe haber una judicialización de la política. Por cierto, que la prensa nacional, y usted está muy al tanto de todo, ha venido publicando artículos, encuestas, que ponen a votantes latinos y afroamericanos abandonando el campo del presidente Joe Biden. No masivamente, pero algunos se atreven a decir que esta diferencia, aunque no es masiva, podría ayudarle con la victoria a Trump. En su opinión, ¿cómo usted ve el voto hispano en esta elección? ¿Cómo ve también el voto afroamericano? Trump, ¿qué ha venido haciendo Trump? Trump ha venido construyendo en ese voto latino y el tradicional blanco sin educación universitaria, sobre todo en los estados swing states, en el Rust Belt, ¿verdad? Ha ido construyendo un movimiento que le permita consolidar su posición en estos segmentos demográficos y en los afrodescendientes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa estrategia de Trump, básicamente ha ido consiguiendo incrementar por lo que hemos venido conversando sobre la migración, la economía, como la parte de la salud, como Trump venía con un programa y ha venido ejecutando su gobierno anteriormente que favorecía estos sectores y hoy están acercándose cada vez más al Partido Republicano. Si él logra en esos estados, swing states, que son básicamente importantes, conseguir que vaya creciendo ese voto, puede cambiar lo que pasó en la elección de 2020, que él perdió básicamente una gran parte de esos estados. ¿Qué diferencia usted cree que en las elecciones de noviembre puede tener el tema del aborto? Sobre todo aquí en la Florida. Usted sabe que aquí tenemos no solamente en la boleta el tema de liberalizar el aborto, sino también la marihuana recreacional, que por cierto ya el gobernador le sacó el sable a la marihuana recreacional diciendo que sería horrible para el estado de la Florida. ¿Usted ve que esto pudiera alterar algunas elecciones? En la Florida hoy es un estado republicano, que no es un swing state, que era en el pasado. Y en ese sentido lo mostró en las elecciones de medio término y en las elecciones anteriores. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace con la parte del aborto? El aborto es cierto que moviliza votantes, sobre todo el sector femenino, joven, que hoy ha ido perdiendo mucho entusiasmo con la administración Biden. Y creo que la manera como lo ha venido manejando Trump, que es una decisión de la gente, lo hacía en cada estado, que la Corte determinó que no era federal, pero que cada estado tomaba la decisión que correspondía, y en la Florida el gobernador DeSantis ha venido teniendo una posición importante pro vida, ¿verdad? Y contra la marihuana recreativa, y él tiene un liderazgo, lo demostró en su reelección de gobernador. Yo pienso que no va a tener el impacto que hoy andan buscando los demócratas para ver si pueden hacer lo que le funcionó, sobre todo el aborto, en las elecciones de medio término del 22, ¿verdad? Donde se preveía que iba a haber una marea roja, y precisamente en los estados donde se llevó el plebiscito para aprobar o no el aborto, arrastró mucho voto que inmediatamente también favoreció a los candidatos demócratas. Yo creo que en esta oportunidad
ese efecto va a ser menor. Antonio, muchísimas gracias. Es Antonio de la Cruz, analista político que se ha unido a nosotros desde Washington. Enseguida regresamos. Muchas gracias.